Crónica: El proletariado de los dioses. Texto escrito por Paul Brito. José María Suárez es uno de los pesistas aficionados más extravagantes que conozco. Durante los entrenamientos usa una capa al estilo de los superhéroes, unos zapatos de suela gruesa, es de baja estatura, una camisilla de malla y una pañoleta en la cabeza. Cuando está fuera del gimnasio es un tipo tranquilo, formal y de hablar pausado. En el gimnasio se acelera, se torna infantil y eufórico. «Soy un monstruo», grita a cada momento alzando los hombros y abriendo los brazos como si no le cupieran los dorsales. Me le acerco y le digo que quiero hacerle unas preguntas para una crónica sobre fisicoculturismo que estoy escribiendo. Me dice que tiene mucha hambre, que ya se han completado 3 horas desde su última comida, que mejor lo acompañe a su casa a almorzar. Lo conozco desde que abrieron este gimnasio hace 5 años, pero no conversamos mucho. Nuestra amistad se limita a las paredes del gimnasio, a alguna que otra broma y a una mano amiga cuando necesitamos ayuda con las pesas. De camino a su casa va conectado a un MP3 con el que escucha la misma música electrónica del gimnasio. Una música repetitiva que parece hecha para los gimnasios. Su casa queda en un conjunto residencial cerca del gimnasio. Al llegar le pido prestado el baño. Tiene un afiche de Arnold Schwarzenegger detrás de la puerta. Casi puedo ver a José María cagando y mirando el rostro estreñido de Arnold. En la mesa del comedor ya se ha servido su almuerzo. Media libra de pollo y una montaña de arroz, acompañadas de un preparado multivitamínico. Delante de su plato hay una hilera de pastillas, varias píldoras de creatina para ganar energía anaeróbica y tamaño muscular y un par de tabletas de hidroxicut. Le ayudan a quemar la grasa y a definir los músculos. Antes también consumía un producto para resaltar las venas y aumentar el torrente sanguíneo, Nitrix, pero dejó de usarlo porque le daban dolores de cabeza. Cuando José María recuerda su niñez o se mira en los álbumes familiares, siempre ve a un niño quebradizo metido holgadamente en un disfraz de Superman. Aunque no fuera carnaval ni noche de brujas, él solía ir vestido como el hombre de acero con su capa ondeando en la espalda. Desde que su mejor amigo en la escuela se cayera de un árbol y se rompiera el cuello, aquella era su forma de sentirse seguro. Gran parte de su vida ha transcurrido al lado de las pesas. Entre tanda y tanda de ejercicios aprendió a bailar, por ejemplo. Aprovechaba las pausas para que su compañero de pesas le enseñara salsa, merengue y vallenato. Una vez su papá entró al cuarto de los hierros y los descubrió en plena lección de baile. El viejo, moviendo la cabeza, masculló. Ya decía yo que ese deporte te iba a aflojar los muelles. José María estudió técnica metalúrgica y desde hace 10 años supervisa el proceso de galvanizado en una fábrica de hierro. Sin que se lo pregunte, me explica que es un proceso mediante el cual se recubre el hierro con otro material menos noble, el zinc, para mejorar sus propiedades. Es curioso, le digo, que un material deba untarse de otro menos noble para mejorar. ¿No es lo mismo que pretendemos con las pesas? Mira el reloj. En 3 horas tiene que volver a comer otra ración de proteínas y carbohidratos. Como su horario de trabajo se extiende toda la tarde hasta la noche, mete otra pechuga y otra porción de arroz en un portacomidas. Recarga un termo con más preparado y alista más pastillas en una cajita. Cuando vuelva del trabajo, se subirá a una máquina elíptica que reposa en su cuarto y hará 40 minutos de cardio. Antes de dormir volverá a comer. Mañana se repetirá la jornada. Mi horario también es muy rutinario. Todas las mañanas, al levantarme, enciendo el computador y leo varios periódicos. Después de desayunar tomo notas y adelanto un poco de trabajo. Dejo más o menos organizado lo que voy a hacer durante el día
y me voy al gimnasio a hacer mis rutinas de ejercicios. Entreno poco más de media hora. Cuando no completo ese tiempo me da remordimiento. José María dice que le pasa lo mismo con las 2 horas sagradas que él le dedica. Es como si se tratara de un karma. Coincidimos. Así ha sido durante los 20 años que cada uno lleva alzando pesas. Si tuviéramos que escoger un santo patrono, creo que sería Sísifo, ese griego condenado a subir sin cesar una roca a la cima de una montaña para volverla a soltar. Cuando Albert Camus lo definió una vez, de paso nos bautizó a todos los pesistas, el proletariado de los dioses. Master Gym. El gimnasio es una vieja casa reacondicionada en un barrio popular. Encima de la persiana metálica de la entrada hay un aviso luminoso, Master Gym. Las cintas elípticas y bicicletas estáticas están alineadas donde antes estaban la sala y el comedor. Muchas no sirven. La casa se amplió a una parte del patio. Debajo de un techo de zinc y sobre un tapete de caucho agrietado que cubre a duras penas el piso de cemento, se extienden las máquinas de musculación, la mayoría de ellas remendadas y soldadas por todos lados. Donde antes estaban las habitaciones, se derribaron las paredes y se construyó un solo salón para los aeróbicos. El garaje alberga el área de pesas libres, territorio prácticamente exclusivo de los hombres. A veces se asoman niños descalzos y sin camisa para reírse de las caras de sufrimiento que ponemos. Del otro lado de la calle hay una parada de buses donde se detienen vehículos repletos de pasajeros que se quedan mirándonos con curiosidad. Casi todos los espejos del gimnasio están rotos. Las paredes se ven sucias y la pintura desconchada, sobre todo a una cuarta del piso, donde la gente tiende a recostar los discos de hierro. Hay calados en casi todas las paredes, pero alivian muy poco el calor abrasador. Unos cuantos afiches, amarillentos y cuarteados por el vapor y los sudores, adornan las paredes. Uno de ellos siempre me ha llamado la atención. Es Sergio Oliva, apodado El Mito. Se trata del único latino que ha ganado el Míster Olimpia. Lo hizo en 3 ocasiones consecutivas, de 1967 a 1969, y fue el único físico-culturista en dejar a Arnold Schwarzenegger de segundo en el podio. Su cara mestiza podría ser la de cualquier parroquiano, y eso, de alguna forma, alienta más de un usuario del gimnasio. En el salón de aeróbicos hay otros afiches, Shakira y Beyoncé. Varios carteles manchados como si alguien se hubiera limpiado en ellos advierten: no limpiarse en las paredes, demostremos nuestros buenos modales. Otros pequeños carteles informan el horario y el precio irrisorio de la sesión, 1.500 pesos. Hay 2 baños. El de mujeres se mantiene limpio, pero el de hombres parece el de una cantina. A veces es tan acre el olor que desprende que no se puede entrenar en sus alrededores. José María compara todo el gimnasio con un taller de metalurgia, donde solo a punta de golpes y altas temperaturas se forjan nuevas formas. La fiebre verde. Mi comienzo en este deporte fue precoz. Apenas tenía 7 años cuando tuve mis primeras pesas. Las hice yo mismo con cosas que encontré en el patio. Recuerdo un cigüeñal de carro y unas latas de cemento fraguadas en los extremos de una varilla. Ya entonces me tomaba en serio los ejercicios con masoquismo, como debe ser. Me animaba aquella serie televisiva de los años 80, El Increíble Hulk, protagonizada por Lou Ferrigno, y otra que veía desde más pequeño, Popeye, por quien era el único niño que comía compota de espinacas. En principio no fue una cuestión de vanidad, sino de supervivencia. Era muy flaco, un pitillo, y no me respetaban lo suficiente. La historia es típica. Un día, en recreo, me tropecé con un niño de un curso superior y sin querer le derramé la gaseosa.
El niño, mucho más robusto que yo, me empujó y salí volando. Alrededor todos se rieron. Me sentí impotente. Para rematar, unos días después vi a la niña que me gustaba hablando animadamente con el patán. Me puse verde de la ira, pero no lo suficiente como para convertirme en el hombre increíble. Tampoco las espinacas sirvieron para mucho. Entonces debí consolarme con una mutación más gradual. Por supuesto, la fiebre me duró poco. Influyó que varias personas me advirtieran: te vas a quedar enano. Aguanté unos años, llevando la flacura con abnegación. Cuando cumplí 15 no pude seguir posponiendo mi ideal y volví a las pesas. Esta vez, mi mamá me hizo la caridad de comprarme una mesa de ejercicios y un lote de discos de hierro en Sears, un centro comercial. A la mesa se le podía graduar el espaldar y tenía una serie de implementos para hacer varias clases de ejercicios. Me acompañaba en los entrenamientos un amigo del barrio todavía más flaco que yo, a quien la abuela le rogaba: trata de engordar. La filosofía que adoptamos fue la misma que había vislumbrado a los 7 años: dosificar el dolor, canalizarlo en un masoquismo sistemático y rutinario, en un sufrimiento secuencial. Es cierto que al final se liberan tensiones, pero durante el ejercicio no existe una compensación inmediata en el ánimo. No se parece en esto a los otros deportes. No hay anotaciones ni jugadas audaces, mucho menos esa comunicación profunda y primitiva entre los jugadores. Se trata de un asunto rabiosamente individual. No hay compañero ni oponente directo. No existe verdadera competitividad. Uno se vuelve narcisista midiéndose con el espejo y vagando por el gimnasio como alma en pena, aferrado a la pantalla de un televisor, a la música del equipo o a las nalgas de una usuaria. La ley de gravedad. Durante el ejercicio solo se piensa en números. El número de repeticiones que falta para terminar una tanda, el número de series para terminar el entrenamiento, el número de sesiones para que comiencen a verse los resultados. El gimnasio es como una eterna sala de espera. Nos consolamos diciéndonos a cada momento: ya falta poco, falta poquito. En otros deportes existen momentos épicos o intensos en los que el jugador se desprende de las leyes físicas, se olvida del tiempo y el espacio, quebranta el número y la sucesión y se desliza sin fricción ni gravedad hacia una canasta o un gol. En el gimnasio, en cambio, estamos condenados a una gravedad inexorable. Nadie va a abrazarte, a ponerse eufórico, ni a alzarte en hombros cuando termines una tanda de pecho inclinado. En las pesas el milagro opera de otra forma, por acumulación. Rellenas el recipiente poco a poco, repetición tras repetición, tanda a tanda, y quizá al final se desborde una gota y puedas ver un mínimo cambio en tu imagen. Esa es nuestra única esperanza, una esperanza solitaria frente al espejo, que un pequeño músculo se revele. José María lo compara con su trabajo. Se trata de sacar del material algo que está en el interior de sus moléculas, latente, escondido como su fuerza atómica. El primer tanto será cuando al fin alguien detallista note por encima de tu ropa esa pequeña hinchazón y te haga que el bálsamo de pregunta: ¿estás alzando pesas? Que a los pocos días cambiará por otra según la ropa que lleves puesta. ¿Ya no estás alzando pesas? O peor aún, a una más frecuente y llena de perfidia: ¿no haces piernas? Si respondes que sí estás alzando pesas o que sí estás haciendo piernas, te responderán: no se nota. Si por el contrario le sigues la corriente y dices que no, que nunca has tocado una pesa, no dudarán en rematarte: ya lo decía yo, o con razón. La única respuesta posible es seguir siendo terco, rutinario y masoquista. Hace poco me hicieron una de esas preguntas crueles. ¿Estás comenzando en el fisicoculturismo?
Lo único que atiné a responder fue: ya terminé. No todo se reduce a un asunto de fuerza bruta. La inteligencia sirve en este deporte de manera administrativa. Rutinas, ejercicios, alimentación, suplementos, estilo de vida, etc. Pero no es útil al momento exacto de la actividad, cuando tienes las pesas encima. En ese momento no hay opciones o estrategias a seguir. Hay que pujar y punto, como una mujer cuando está pariendo. Kaká depende de su agudeza para ejecutar un pase preciso y oportuno. Ronnie Coleman, en cambio, no malgasta su sangre en el cerebro teniendo una tonelada en sus hombros. Simplemente la concentra en sus músculos. La fuerza interior. Le pregunto a José María cuál es el músculo más difícil de sacar y me señala enseguida las pantorrillas. Tenemos casi 20 años ejercitándolas y lo máximo que crece es una vena que pasa por ahí. Sin embargo, seguimos cultivándolas, esperanzados en que los fetos atrofiados que nos asignó la naturaleza por pantorrillas evolucionen a unos potentes gemelos. Somos como esas personas que compran la lotería toda la vida, aunque nunca se la hayan ganado, o que rezan diariamente con las rodillas ya escocidas y sangrantes. En nuestro caso, con todas las articulaciones del cuerpo machacadas. En el fondo nos complace sumergirnos en un ambiente de martirio y penitencia, porque sabemos que solo al final de ese itinerario de sacrificio y aburrimiento está la verdadera felicidad. Por eso nos emociona más el entrenamiento de Rocky que el del ruso Iván Drago en la 4ª película de la saga. Un entrenamiento que se aleja del confort y de las comodidades tecnológicas, que depende más de nuestra fuerza interna que de la ergonomía de las máquinas. Por la misma razón me atraen más los gimnasios populares. En el que estoy afiliado ni siquiera hay que llevar toalla. La gente va hasta en chancletas. Las máquinas están tan desportilladas que parecen parapléjicas. En cada rincón acechan el óxido y el tétano. Las guayas están a punto de romperse. La prensa para piernas es una guillotina, una trampa mortal. En cada momento te juegas el pellejo, pero eso te hace sentir acreedor de una mayor recompensa divina. Fiel a esa fórmula ascética, lo que más me gusta hacer es piernas. Cuando estoy haciendo sentadillas, se me van las luces y me ataca a veces la famosa pálida, ese violento bajón de azúcar y oxígeno en la sangre. La pálida que ronda en los gimnasios no es otra cosa que la muerte. Pero entonces, si son tan terribles e inhumanas las pesas, ¿por qué sigo levantándolas? Quien ha tenido una peladura en la boca se acuerda de la hazaña placentera con que siguió lastimándose. Recordará el gustico que le cogió al dolor y a la sangre. Más allá de esta consideración masoquista y de otras más obvias, gustarles a las mujeres o intimidar a los hombres, la razón principal por la que sigo matándome en el gimnasio creo que está en la misma raíz de la palabra. Gym es un vocablo griego que significa desnudo. La palabra griega, gymnasium, significaría lugar donde ir desnudándose, y se utilizaba en la antigua Grecia para referirse al lugar donde se educaban los jóvenes. Me gusta pensar en el gimnasio como ese lugar donde uno se empelota, se aligera. Después de luchar 2 horas contra la gravedad, se experimenta una milagrosa sensación de ingravidez. Uno se siente más desnudo que nunca, precisamente porque ha dejado en segundo plano el trasto más pesado del cuerpo, el cerebro y su férrea dictadura. Más allá del dolor. Como todo escenario, los gimnasios tienen su propio elenco. Nunca falta, por ejemplo, la instructora masculina. Me cuenta José María que una vez le presentaron una en España. Había ido a hacer un curso de metalurgia financiado por la empresa y no pudo evitar pasarse por un gimnasio. Aunque allá se acostumbra a dar 2 besos cuando te presentan a una persona del sexo opuesto, instintiva y temerosamente José María le extendió la mano, lejos de sus mejillas.
Está también la gorda eterna e insistente a la que lo único que se le va enflaqueciendo es la esperanza. El chulo o la chula que va a pantallar y arreglar el plan de fin de semana. El usuario que asiste una vez y no vuelve jamás. El entrenador avión que manosea a las ingenuas y las pone en posiciones inverosímiles. El fanfarrón que hace más ruido que ejercicios. Los que ejercitan más la lengua que los otros músculos. Los que solo van a recibir clases de aeróbicos, body pump o aerobox, y que para José María son los astronautas del gimnasio. Saltan y bailan como si la gravedad, esa dueña y señora del gimnasio, no existiera. En las clases de spinning incluso apagan las luces y ponen flashes y brillos fluorescentes como si estuvieran en una nave espacial. Está la muchacha asustada que llega por primera vez al gimnasio y le preguntan: ¿tú quieres reducir, endurecer o tonificar? Huir. También están los que siempre se lesionan y accidentan. A un compañero de José María le cayó una torta de hierro de 25 libras en el pie, infligiéndole un corte de unos 6 puntos. Lo tuvieron que llevar cargado hasta donde un médico del barrio. El compañero que ayudó a José María a trasladar al accidentado se estaba quejando porque tenía que cargarlo de forma desequilibrada y se le iba a desarrollar más un músculo que el otro. Justo cuando el médico lo fue a atender, se soltó el perro de la casa, saltó sobre el herido y le mordió el pie. De los 6 puntos que iban a ponerle, tuvieron que coserle 9. José María y el otro pesista dejaron todo en manos del doctor y volvieron al gimnasio a terminar religiosamente la sesión. El accidentado regresó al día siguiente y mostró la cicatriz como un trofeo de guerra. De inmediato se dedicó a hacer pesas de la cintura para arriba. Interrumpo a José María en su chorro de anécdotas y lo confronto. Al final, ¿qué es lo que buscas en el fisicoculturismo? Se queda pensativo. Algo que está más allá del dolor, afirma enigmáticamente. Entonces recuerdo unas palabras de Sylvester Stallone cuando iba a filmar la gran pelea de Rocky contra Apollo en el Sport Arena de Los Ángeles. Quiero que se sude poesía, pues el final del combate debe ir más allá del dolor. A José María y a mí nos interesa ese momento en que, agotados el sudor, las lágrimas y la sangre, queda por exprimirle poesía al dolor. Antes de despedirme, reparo en su atuendo y recuerdo que le falta algo. ¿Por qué usas la capa del superhéroe durante los entrenamientos? Se ríe. Esa capa no sirve de nada, y si quieres, pregúntaselo a cualquier superhéroe. Todos la usamos de adorno, pero por lo menos da la impresión de que con ella estamos violando la ley de gravedad. Me gusta esa esperanza en el espejo.